Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en estos podcasts de UTIPEC, trayéndole a nuestros afiliados, a sus familias, a los amigos, estos temas de gran relevancia, porque claramente UTIPEC no solamente es una organización enfocada a garantizar las mejores condiciones laborales y salariales posibles, sino que estamos comprometidos con la mejora continua de la calidad de vida de nuestros afiliados. Por eso nos inquietan sus familias, por eso estamos aquí compartiendo estos temas que nos hacen cada día mejores seres humanos. Y hoy me acompaña un invitado. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, realmente de gran nivel. Él es Miklos Lukács y está con nosotros en el marco de una gira que hemos estado haciendo en Colombia, pero que ha dedicado este espacio para que hablemos de un tema muy importante. Yo no me voy a atrever a presentarlo, yo más bien quiero hacer la pregunta. Bienvenido, Miklos. Gracias por estar aquí y cuéntale, para los que no lo tienen tan claro, ¿quién es Miklos? Bueno, muchísimas gracias a UTIPEC por la invitación. Soy un académico peruano especializado en filosofía de la tecnología, en filosofía política, particularmente el pensamiento conservador. Y me he encargado en los últimos 4 o 5 años de introducir conceptos de tecnología y ciencia en el debate político. Ahora en Hispanoamérica ya se habla de estos temas en gran medida gracias al trabajo que yo hice. Y lo que hago es combinar, por ejemplo, ramas del pensamiento político con ramas del pensamiento tecnológico y la cuestión antropológica, es decir, cómo estas tecnologías están siendo direccionadas para modificar la naturaleza y la condición del ser humano. Así que eso es básicamente lo que hago. Esto sí que es muy importante para todos nosotros, porque nosotros como trabajadores, claro, somos gente que tiene una formación académica, técnica, tecnológica, que estamos participando en el día a día, digamos, de la producción, pero que fácilmente se nos pueden escapar cosas de mayor profundidad, que pudiéramos perdernos un poco en el trasfondo de ciertas cosas. Uh-huh. Y es por eso que el tema que nos hemos propuesto conversar hoy es cómo vamos a poder mantenernos siendo líderes como seres humanos de lo que yo pudiera calificar como ese avasallante proceso de crecimiento y desarrollo tecnológico. Una cifra reciente que leía afirmaba que en los próximos 10 años tendremos más cambios que los que hubo en los 100 años anteriores. Es decir, la dinámica, ya no deberíamos hablar ni siquiera de velocidad, sino de la aceleración en términos exponenciales que está sufriendo el cambio. Y es por eso que entonces abordar este tema es muy importante. ¿Tú cómo ves ese desafío que los trabajadores volvemos a tener en la historia? Es decir, en el siglo XIX, primera revolución industrial, algunos que se denominaron los luditas dijeron, venga, aquí hay que destruir las máquinas porque las máquinas nos van a acabar con el empleo. Ya vamos por la cuarta revolución industrial, pero en ese proceso nos tenemos que preocupar. ¿Qué crees que pueda estar pasando? Bueno, precisamente parte del análisis que hice incorporaba una dimensión histórica, porque lo que está pasando ahora no es algo nuevo. Tú mencionas la primera revolución industrial y efectivamente tú ya tienes cambios importantes desde fines del siglo XVIII, es decir, unos 30, 40 años del inicio del siglo XIX, ¿no? En Inglaterra es donde se da esta revolución industrial, entre 1760 y 1840, y sí, efectivamente ingresa la máquina de vapor, que fue la gran innovación tecnológica del momento, que permitió el surgimiento de las máquinas y de las fábricas textiles, sobre todo en el noroeste de Inglaterra, lo que es Manchester, Bradford, Leeds, y esto obviamente genera un cambio de proporciones mayores porque este cambio tecnológico da origen a un nuevo modelo económico que es el capitalismo moderno. Uh-huh. Tú vas a tener un desarrollo entre 1800 y 1840 bastante acelerado, sobre todo en lo que es la industria de acero, lo que es el desarrollo, por ejemplo, de los ferrocarriles, la gran infraestructura que empieza a crearse, ¿no? De trenes, puentes, etcétera. Y eso también va a generar otros cambios paralelos, como por ejemplo el más importante, la migración del campo a la ciudad. Uh-huh. Se empieza a desarrollar el concepto de ciudad y Manchester en realidad se convierte en la primera gran ciudad moderna de la historia.
En ese momento incluso se le empieza a llamar Cotonópolis, ¿no? Cotton en inglés es algodón, se convierte en la capital del algodón. Y alrededor de Manchester surgen otras industrias, por ejemplo la de la seda, ¿no? En Macclesfield, curtiembres, etc. Entonces hay un gran desarrollo tecnológico. Este desarrollo tecnológico obviamente genera un impacto económico. ¿Por qué? Porque no todas las personas van a verse igualmente beneficiadas. Por una parte, ¿no? Los capitalistas que invierten en dinero para generar estas fábricas, y por otra parte los trabajadores. Ahora, las condiciones laborales de estas personas eran bastante malas. Incluso había trabajo infantil, trabajo de mujeres, y esto da pie para que en 1848 Friedrich Engels y Karl Marx, ¿no? Lancen el panfleto comunista, ¿no? El manifiesto comunista, que es una crítica a este sistema capitalista moderno que se había creado entre estas dos clases, el proletario, que es el trabajador, y el capitalista burgués, que explota a esa clase trabajadora. Ahora, este análisis de Marx y Engels fue un análisis que socialmente o en la denuncia social era correcto, pero que en la forma como pronostica y cómo estructura una respuesta trae obviamente complicaciones, ¿no? El marxismo se volvió altamente utopista, es decir, añoraba una situación en la cual para llegar a esa situación lo que había que hacer era deshumanizar al ser humano. ¿Por qué lo digo? Porque el marxismo es esencialmente reduccionista. El ser humano es mucho más complejo que dos clases. Tú tienes más que proletarios y más que capitalistas burgueses. No solamente tú puedes lograr objetivos con revoluciones, es decir, ellos proponían una lucha de clases. Y esta lucha de clases en realidad con el paso del tiempo tampoco se dio, porque lo que pasó fue que el capitalismo moderno, a pesar de sus vicios, lo que generó fue una clase media primigenia, que después, a fines del siglo XIX, entrando ya al siglo XX, demuestra que el marxismo fracasaría. Y es por eso que surge después el neomarxismo, que es esta crítica, ¿no? Nunca se dio la revolución, los proletarios, lejos de volverse revolucionarios, se volvieron clase medieros y empezaron a comprar artefactos, refrigeradoras, automóviles, así que tenemos que ver otra manera de iniciar la revolución. Más allá de esa explicación política y tecnológica, lo concreto es lo siguiente, y es lo que podemos tomar para este tiempo. A partir de un cambio tecnológico generaste un nuevo modelo económico que derivó en una forma de pensar la política, y todo esto se dio en un periodo de 80 años. Actualmente las tecnologías que tienes son mucho más disruptivas que la máquina de vapor. Tienes inteligencia artificial, tienes edición genética, tienes nanotecnología, robótica, computación cuántica, impresión en 3D, ciencia de materiales, etc. Estas tecnologías son mucho más potentes que la máquina de vapor, y ya estamos viendo hoy un cambio también en el modelo económico, ¿no? Wow. Pero yo te voy a interrumpir. Dime. Yo te voy a interrumpir porque mis seguidores deben estar asombrados, porque yo no suelo pasar tanto tiempo en silencio en estas conversaciones. Lo que pasa es que la exposición que estabas haciendo, poderosísima, pero no solamente es poderosa por el soporte que le das a esta conversación en temas teóricos, sino porque valida nuestra propuesta de valor como organización sindical. Nosotros nacemos precisamente del reconocimiento del fracaso de ese paradigma añejo del marxismo, de la lucha de clases y del conflicto social, y del reconocimiento de que ya no somos esa clase obrera, ese hombre buey del que hablaban los padres de la administración científica, sino que somos profesionales, técnicos, tecnólogos, y aún hasta las personas que no tienen una formación, técnica o académica, son gente con un criterio basado precisamente en el acceso a la información, a las comunicaciones. Y desde allí es que hemos lanzado precisamente el espíritu del nuevo sindicalismo, que es esta nueva forma de vernos del mismo lado de la mesa, no como enemigos, sino como interdependientes, como cooperantes en la generación de valor sostenible para garantizar no solamente el bienestar de hoy, sino el de las siguientes generaciones. Y eso es el espíritu del nuevo sindicalismo, y de verdad no me aguanto la emoción de escuchar todo esto, porque eso es lo que corrobora el soporte de lo que hemos hecho. Pero hoy tenemos un reto, y es ahí a donde creo que te ibas a conectar, de lo disruptivo del tiempo, de esta cuarta revolución industrial, que si bien mantiene la lógica de unos cambios tecnológicos que transforman a la sociedad, que transforman las relaciones, que de alguna manera desafían a los seres humanos, pero que ahora tiene cosas novedosas. Y ahí te devuelvo entonces otra vez
Bueno, hay varias cosas ahí. Si es que pensamos, lo primero es que la gente tiene que entender que la historia ilumina mucho en los acontecimientos actuales. Mientras más uno ve hacia el pasado, más uno proyecta su futuro. Es importante que la gente conozca de dónde vienen estas ideas y qué pasó antes para, ¿no? Vamos a decir, imitar lo bueno y descartar aquello que no funcionó. Lo que estamos viendo hoy, después de esa primera revolución industrial, hay una segunda revolución industrial que se da entre 1880 y 1920, principalmente en los Estados Unidos, el origen del telegrama, las grandes infraestructuras de acero, mucho más grandes, ¿no? El sistema Bessemer también para el procesamiento de acero. Hay grandes cambios. Después viene la tercera revolución industrial que se da en los 60, 70, surgimiento del fax, el celular, los orígenes del Internet y, como tú bien señalas, una cuarta revolución industrial, que es un concepto que se lanza recién en 2015, a fines de 2015, con un paper, un escrito, un artículo que escribe Klaus Schwab, ex director del Foro Económico Mundial, en la revista Foreign Affairs, donde él introduce el concepto de cuarta revolución industrial. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es un punto importante para la discusión que tenemos. Schwab señala que las tres revoluciones industriales previas fueron disruptivas en la medida en que cambiaron el entorno del ser humano. El ser humano pudo modificar su ambiente de manera más radical, no solamente con puentes, sino la industria marítima, la creación de puertos, las grandes infraestructuras que dieron origen a las ciudades. Las ciudades son artificios propios de la expresión de desarrollo tecnológico del ser humano. Pero en esta cuarta revolución industrial es la primera vez que el ser humano desarrolla tecnologías que no solamente van a modificar el entorno del ser humano, sino al propio ser humano. Wow. Y este es el punto. Ahora, ¿cuál fue? Y creo que este es el hallazgo que me catapultó, vamos a decir, no voy a decir a la fama, pero sí por lo menos a que se me considere dentro del circuito de pensadores de la región, es que hasta ese momento existía una ideología que se llamaba transhumanismo, que es una ideología que busca mejorar, entre comillas, al ser humano, aplicando estas tecnologías al ser humano, que era una especie de un conjunto de nerds que se juntaban a discutir, ¿no?, cómo el ser humano podía convertirse en Superman, en Iron Man, en Hulk, etc. Tenían una comunidad bastante marginal, pero ya en 1998 se fusionan en una organización transhumanista mundial. Okay. Esto es importante entenderlo porque después en 2006 ya se consolidan globalmente con un movimiento que hoy se llama Humanity Plus, humanidad con el signo de la suma. Y el signo de la suma significa mejoramiento. Ajá. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque la cuarta revolución industrial en su definición es transhumanismo. Okay. Y ese fue el hallazgo. Es decir, lo que yo encontré permitió que ya no se considerara el transhumanismo solamente como un área de estudio académico o el encuentro, no, los intereses de algunos loquitos, sino que era una política que se estaba implementando a nivel internacional a través de los grandes, ¿no?, a las grandes empresas, gobiernos nacionales, organismos supranacionales que se juntan en Davos, en Suiza, ajá, en este foro, ¿no?, en las reuniones de Davos cada año. Entonces, el punto es la cuarta revolución industrial es, y así se define, la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Cuando tú piensas en fusión de sistemas biológicos, un sistema biológico es una forma de vida. Uh-huh. Si tú piensas en una esfera tecnológica, estás pensando en discos duros, chips. Si tú incluyes la esfera digital, estás hablando de internet, computación de la nube. Fusiona todo esto con un ser humano. ¿Qué te lleva a la mente? Un cyborg. Claro. La cuarta revolución industrial es el transhumanismo convertido en política pública global. Wow, muy interesante. Pero eso le permite a uno entonces empezar a identificar los retos que a la sociedad, a la familia, al ser humano nos representa esa tendencia. Ya no es un tema teórico, ya en curso. No solamente ya no es un tema teórico, sino que es un tema que también se expresa en diversas agendas que hoy se están implementando bajo el eslogan tripartito de la diversidad, inclusión y igualdad.
Defino brevemente el transhumanismo: es esta mejora del ser humano en lo intelectual, en lo físico, lo cognitivo e incluso lo moral, aplicando estas tecnologías que mencioné, la inteligencia artificial, la edición genética, al propio ser humano para modificarlo. En nombre del progreso, lo que señalan es que el ser humano tiene que enfrentar nuevos desafíos y que la forma como está conformado en esto, ¿no? La forma como está configurado el ser humano ahora no le permitiría superar estos desafíos del futuro de mejor manera. ¿Cuáles son estos desafíos? El cambio climático, ¿no? La lucha ya no de clases, sino luchas entre hombres y mujeres, heteros y homos, niños y ancianos, blancos y negros, esta fragmentación política que ha ocurrido. Entonces, estamos frente a estos nuevos desafíos y el ser humano como tal no sirve. El transhumanista entonces dice: vamos a mejorarlo con estas tecnologías. Pero hay una contradicción fundamental ahí. Tú no mejoras nada destruyéndolo. Y la fusión del ser humano con estas tecnologías, pongamos, ¿no? Vamos a graficarlo, que me implante un chip en la cabeza y un procesador y un disco duro acá en la nuca para procesar más información. Dejo de ser humano gradualmente y me empiezo a transformar en un híbrido tecnológico humano. Para los transhumanistas esto es fantástico. Para los promotores de la cuarta revolución industrial esto es ideal. Pero claro, lo tratan de implementar a nivel de masas. Ellos no se tocan. Ajá. Y eso llama obviamente a la atención. ¿Por qué las élites que están promoviendo esto con tanto interés no están permitiendo que se aplique en ellos mismos, sino que lo aplican en terceros? Y ahí entras a otro problema, que fue lo que hablé durante mis presentaciones, pues estoy hablando acá mis presentaciones en Colombia, que estamos ante una guerra antropológica fundamentalmente, ¿no? Esa guerra antropológica que plantea la defensa del ser humano como es, en su naturaleza y en su condición, así como estamos, y una tecnología y una medicina que sirvan a ese ser humano, versus un modelo de cambio transhumanista donde el ser humano pasa a ser un insumo que puede ser modificado con tecnologías para que esa fusión sea vamos a decir, funcional al ideal de progreso. Entonces inviertes la relación. Ya la tecnología y la ciencia no sirven al ser humano, sino el ser humano sirve al progreso tecnológico. Y esa es la instrumentalización del ser humano. ¿Cómo no pensar en Terminator? Exactamente. ¿Cómo no pensar en la película de los años 80 cuando éramos adolescentes y pensábamos que algo como eso nunca pudiera suceder? Pero aquí hay una guerra antropológica. Y quizá uno pudiera decirlo, es el debate entre que el ser humano siga siendo el líder a que sea un vasallo. Así. Eso fundamentalmente es lo que sucede. Pero yo quiero que vayamos un poquito más a lo concreto. Y yo quiero proponer como 3 escenarios se me ocurren en este momento en donde podemos como que identificar riesgos concretos con algunos ejemplos y materializarlos. Por ejemplo, en términos de la vida, ¿cómo esto desafía nuestro concepto tradicional de la vida y qué riesgos tiene eso? Bueno, tiene que ver mucho con los objetivos que se plantea el transhumanismo, ¿no? Los elaboro rápidamente. Lo primero que busca el transhumanismo es la superlongevidad o la inmortalidad. El transhumanista cree que la muerte es una enfermedad que tiene que ser combatida. Mediante la tecnología piensa que puede lograr este objetivo. El segundo es la superinteligencia. El transhumanista piensa que el ser humano en su condición actual es un ser inferior y que nosotros, en nombre de la eficiencia y el progreso, tenemos que fusionarnos con estas tecnologías para ser más eficientes y productivos. Ojo, esto es importante: eficiencia, producción y conocimiento. Fantástico es tener mayor conocimiento, deseamos tener más conocimiento. Pero el ser humano no solamente se mueve en base al conocimiento y no solamente se mueve sobre la base de la eficiencia y la productividad. El ser humano tiene también sentimientos: amor, compasión, ira, gula, caridad. Hay luces y sombras. Somos seres más complejos. No somos máquinas, o así es como se nos visualiza en el transhumanismo, máquinas que sean más eficientes, más productivas y con mayor conocimiento. Eso no es deseable. Y el tercer objetivo del transhumanismo es el super bienestar. Vas a ser súper inteligente, vas a ser súper longevo y vas a tener una gran vida. Pero es una vida que el transhumanista concibe sin la presencia del dolor. Y me refiero al dolor físico y al dolor emocional. Los transhumanistas hablan del imperativo hedonista. Es decir, vamos a eliminar toda forma de dolor físico, sentimental, de todo tipo, porque solamente así vamos a llegar a un umbral de una vida plena. Y esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque el ser humano concibe, ¿no?, o valora la felicidad porque en algún momento tuvo tristeza. Valora el ocio porque en algún momento se tuvo que sacrificar. Cuando tú quitas estos componentes, tú estás literalmente desnaturalizando al ser humano, lo estás deshumanizando y lo estás transformando en una
máquina más, privada de sentimientos y emociones, cuyo único fin es la eficiencia y la productividad. Y esto ya lo puedes ver en estos tiempos. Hoy, por ejemplo, en las empresas ya no se habla de personas, se habla de recursos humanos. Y si un recurso humano no funciona, fuera. Se reemplaza. Se reemplaza y ahí tienes una tasa de reemplazo enorme porque la demanda laboral es muchísimo más, ¿no? La demanda por empleo es mucho más alta que la oferta de trabajos. Entonces ya encuentras ahí un conflicto importante. El ser humano, en nombre, ¿no? de la, vamos a decir, de la eficiencia, lo que ha logrado es ir deshumanizando a las personas, quitándoles, ¿no? Privándolas de mayores oportunidades y poco a poco, gradualmente, reemplazándolos con máquinas. Ha hecho carrera un pensamiento de que los padres responsables tenemos que legarles educación a nuestros hijos. Entonces los enviamos a la mejor universidad posible, la mayor formación posible. De hecho, nosotros mismos decimos, necesito invertir en mi formación para poder ser competitivo. Nos van a proponer un día que el camino es insertarle un chip a nuestro hijo, tener la forma de nosotros, fusionarnos con la tecnología para poder seguir vigentes. Esta es una pregunta, o sea, este es un comentario con varias vertientes, vamos a decir. Voy a abordarla por una que puede ser de interés para la gente que nos escucha. En estos momentos los jóvenes que salgan al mundo laboral y los que vengan, ya no solamente van a competir con seres humanos, van a competir con robots y con algoritmos. Wow. Y doy un dato, ¿no? Que mencioné incluso en una de las conferencias. Los muchachos que hoy están felices usando ChatGPT 4 para hacer las tareas, mucho cuidado porque están entrenando a los algoritmos que los van a dejar desempleados. Así es. Entonces, hay una competencia que es mucho más intensa y donde el ser humano ya no es el único protagonista. Ahora, estamos en un momento donde todavía, como se dice en inglés, hay mucho hype, hay mucha emoción, mucha expectativa sobre qué impacto real podrá tener la inteligencia artificial, ¿no? Que es una tecnología que es capaz de tomar decisiones sobre la base de data, ¿no? Sobre la base de enorme cantidad de data y que esa data la puede procesar a gran velocidad. Ahí hay otro problema, no solamente la competencia que vas a tener con los algoritmos, sino que cómo gradualmente, y esto es lo que la gente tiene que entender, cómo gradualmente el discurso está humanizando a la tecnología y está deshumanizando al ser humano. Cuando tú hablas de inteligencia artificial, no estás hablando de una inteligencia, el ser humano es inteligente y la inteligencia es mucho más compleja que simplemente recibir grandes cantidades de datos, procesarlos y sacar un resultado. Tenemos inteligencia emocional. Interpersonal, la forma como nos relacionamos con otras personas. Yo puedo ver a alguien, puedo determinar si está triste, preocupado, ¿no? Contento. La máquina no te hace eso. Inteligencia musical, inteligencia natural, inteligencia temporoespacial. El ser humano es inteligente, la máquina no. Pero fíjate cómo van infiltrando estos conceptos donde se va humanizando al ser humano y se deshumaniza la máquina. Hay un problema serio aquí, que cada vez hay menos espacio para las personas. Y cada vez, en nombre de esta eficiencia y en nombre de esta productividad, la sociedad se está volviendo más tecnológica. Es decir, es un concepto que tomo del filósofo francés Jacques Ellul, pero esa mecanización de las masas está llevándonos a una deshumanización. Y el ser humano va a ser parte ya, o pasaría a ser parte de un conjunto indiferenciado de recursos. El ser humano como otro recurso más dentro del sistema indiferenciado. Estaríamos entonces de alguna manera cayendo en una trampa, ¿no? Porque al sobrevalorar el potencial de la tecnología empezamos a despreciar lo humano y entonces en ese ciclo vicioso pues nos autocondenamos a ser reemplazados. Wow. Esa observación es fundamental y creo que resume la esencia de esta conversación o lo que quisiéramos alertar. Yo, por ejemplo, tuve una presentación con empresarios muy importantes en Medellín, ¿no? Y muchos de ellos, obviamente, empresarios muy exitosos. Y me decían, uno de ellos me preguntó qué opinaba sobre la inteligencia artificial. Y claro, si tú hablas desde la perspectiva de un empresario, la inteligencia artificial es fantástica. Si es capaz de automatizar procesos, hacerlos con margen de error mucho menor. No te está pidiendo un sueldo, no te pide seguro, no te molesta o no hace protestas si es que no le das condiciones de trabajo adecuadas. O sea, es básicamente un ente que existe para hacer un trabajo que un ser humano podría hacer de menor calidad probablemente y con mayores problemas. Entonces ahí el empresario va a elegir
maximizar, ¿no?, la inversión, o sea, va a invertir para tener más réditos económicos. La pregunta es, ¿qué futuro ve ese empresario sobre su empresa? ¿Cómo la concibe? Porque claro, puede llegar un punto donde tú automatices todos los procesos. ¿Con qué propósito? ¿Quiénes van a ser tus consumidores finales? ¿Qué consumidores finales vas a tener si los dejaste sin empleo, si los dejaste sin capacidad adquisitiva? Es decir, es un peligro porque estás destruyendo la propia base que después supuestamente va a consumir esos productos que tú estás produciendo, esos servicios que tú estás ofreciendo. Hay una contradicción, una paradoja importante. La inteligencia artificial, como otras tecnologías, no debe perder de vista lo que tú has señalado, las personas que las intenten implementar. ¿Hasta qué punto quieren ellos no solamente ser generadores de riqueza, sino generadores de, vamos a decir, capital social, confianza, bienestar? El empresario finalmente terminaría siendo, ¿no?, víctima de su propio éxito y de su propia eficiencia, porque se quedaría sin base. Impresionante. Yo creo que podríamos pasar horas hablando de este tema. Yo me quedo con cientos de preguntas, pero el tiempo aquí es limitado. Pero yo creo que no hay que estar en este estudio, no hay que estar ni siquiera en Colombia. Podemos seguir hablando con Miklos Lukács. ¿Cómo hacemos eso? ¿Dónde te encontramos? Bueno, principalmente en mi canal de YouTube, que es Miklos Lukács, que va a entrar pronto en un relanzamiento porque lo he tenido dormido durante 1 año y medio, por trabajo, por giras, ¿no?, actividades laborales, y también por Instagram en Miklos Lukács 8, que también lo utilizo para difundir mi trabajo. Pero yo ya estoy trabajando en un próximo libro sobre el concepto de bioconservadurismo, que es la defensa del ser humano ante esta propuesta transhumanista. ¿Cómo podemos, porque este es un mensaje importante que lo conversábamos detrás de cámaras, no darle a las personas una señal pesimista? Se vienen tiempos difíciles, pero la vida siempre ha sido, ¿no?, un conjunto de desafíos. La tecnología no es mala en sí misma y no quiero dar la impresión, como tú planteabas, ¿no?, de ser un neoludita. Repetir, ¿no?, esta revolución que hubo entre 1811 y 1819 de personas que fueron a destruir todas las máquinas porque las consideraban que las habían desempleado, cosa que es cierto. Pero la tecnología tiene que ser vista con escepticismo, no con un exceso de optimismo tampoco, ni tampoco con un exceso de pesimismo, sino evaluarla sobre la base de sus resultados. Si la tecnología ofrece beneficios, fantástico. Si la edición genética me cura enfermedades, fantástico. Si la inteligencia artificial hace más eficientes los procesos sin destruir, ¿no?, al ser humano, sin tercerizar toda la toma de decisiones del ser humano a la máquina, yo estoy para eso. Ahí lo tienen. Sí. Cuando los cazadores de mamuts vieron que los mamuts desaparecieron, seguramente algunos perdieron, otros empezaron a cazar bisontes y luego venados. Hoy descubrimos yacimientos de hidrocarburos, hacemos minería responsable, producimos la energía que mueve el mundo y tendremos que ser conscientes de que todos estos cambios van a requerir de lo mejor de nuestro talento. De lo que se trata aquí no es de sumirnos en la depresión, es más bien de ocuparnos para mantener el liderazgo, para evitar ser avasallados por este proceso y más bien mantenernos a la saga, al frente, como debemos seguirlo haciendo, porque sin duda alguna los seres humanos somos irreemplazables. Miklos Lukács, muchas gracias por estar aquí con UTIPEC, muchas gracias por estar en Colombia y de seguro seguiremos en conversaciones contigo a través de las redes sociales, leyendo tus libros y construyendo juntos el mundo que necesitamos construir. Muchísimas gracias por la invitación y a la gente, obviamente, darle siempre el consejo de tratar de informarse sobre esas tecnologías sin las cuales no se entiende la agenda política, económica y cultural de nuestros tiempos. Aquí seguiremos en estos podcasts de UTIPEC, trayendo estos temas poderosos, supremamente importantes para nuestros afiliados, para sus familias, para sus amigos, porque es que UTIPEC no solamente está ocupado en las reivindicaciones salariales, estamos comprometidos con ser de ustedes, para ustedes, con la mejora continua de su calidad de vida. UTIPEC,